Buenas noches, hermanos, bienvenidos al live. Una vez más vamos a compartir la palabra de Dios. Dios nos dejó su palabra para que nosotros desechemos nuestros pensamientos y pues creamos a Dios, ¿sí? La palabra nos enseña que en el final de los tiempos el amor de muchos, dice la Escritura, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así dicen las Escrituras, ¿sí? Entonces, cuando escuchamos maldad, nosotros de una vamos a pensar que es porque hay violencia, no sé, las cosas que estamos viendo, pero la maldad según la palabra es haber dejado a Dios. Entonces dice el Señor que por haberse multiplicado la maldad, está hablando que en el final de los tiempos los hombres no tendrán el corazón de Dios, o sea, no tendrán en cuenta a Dios. Por eso se dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero aquel que persevere hasta el fin será salvo, perseverar en la palabra. Entonces vamos a leer Génesis capítulo 1. Vamos a leer el versículo 10 en adelante. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y dijo Dios: haya lumbreras en las expansiones de los cielos para separar el día de la noche, y sirva de señales para las estaciones, para día y año. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoree en el día, y la lumbrera menor para que señoree en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Sí, entonces, versículo 18, y para señorar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Y dijo Dios: produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas de los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastre sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Hasta el versículo 25 vamos a leer. El versículo 24 dijo: y dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Dios le dijo a la tierra: produzca la tierra animales. Es decir, que los animales vinieron de la tierra. La palabra de Dios nos lo está enseñando. ¿Quién más vino de la tierra? El hombre. Dios dice que hizo una figura de barro,
sopló aliento de vida y pasó a ser el hombre un ser viviente. Quiero que presten atención a eso que les estoy diciendo. Los animales, todo por la palabra nos está diciendo que fue hecho de la tierra. El hombre, nosotros también. Dice la escritura que hizo figura de barro, sopló aliento de vida y pasó a ser el hombre un ser viviente. Vamos a leer Génesis capítulo 3 en el versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ello todos los días de tu vida. Dios está maldiciendo, o le estaba diciendo al hombre Adán, que maldita sería la tierra por causa tuya. ¿Por qué? Porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé diciendo que no comeré. Versículo atrás nos está diciendo que todos los animales fueron hechos de la tierra. El Señor decir maldita la tierra está maldiciendo a los animales. A los malditos, los animales también fueron maldecidos. Y por ende también nosotros como hombres, porque fuimos hechos del polvo de la tierra. Cuando leemos la ley nos dice, digamos que en los sacrificios nos dice que debemos presentar un corderito sin mancha y sin arrugas, sin ninguna clase de defecto. La pregunta es, ¿será que es así esto? O sea, ¿qué animal nosotros podemos, o por lo menos por medio de la ley, ofrecerles a Dios sin mancha y sin defecto, cuando estamos leyendo que Él maldijo todas las cosas, todos los animales que descendieron de la tierra, porque todo fue hecho por la tierra? Lo acabamos de leer, ¿sí? Entonces, así también nosotros como hombres, ¿qué podemos ofrecerle a Dios cuando Dios nos está diciendo que por causa de Adán fuimos también malditos? ¿Qué podemos hacer nosotros? Nada. O sea, ¿qué puede Dios recibir de nosotros? Nada, porque la escritura nos está diciendo que todo fue maldito. Pero Dios, ¿por qué entonces por medio de la ley está diciendo digamos que haciendo esa recomendación con respecto a los sacrificios que animales y sin defecto ni nada de estas cosas? Porque claramente está hablando de Cristo. Como todo en la tierra fue maldito por la desobediencia de Adán, dice las escrituras, ¿sí? Y la paga del pecado demanda muerte. Entonces ese cordero no tenía que ser de aquí de la tierra, porque todo estaba maldito. Entonces la ley estaba dando testimonio de Cristo. Por eso el Señor dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros les parecéis que en ellas está la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. En Romanos 3, capítulo 21 nos dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Vamos a leer Primera de Corintios, el capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Sabemos que en Primera de Corintios está el Evangelio, ¿cierto? Sabemos que está el Evangelio en el capítulo 15. Pero vamos a leer, vamos a considerar la palabra Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer en el versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, dice el versículo 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Nos está diciendo que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Las escrituras nos enseñan que Cristo vino para terminar el pecado. Él murió, el pecado fue destruido y resucitó, porque Él era sombra de lo que la ley estaba diciendo,
¿Sí? Entonces nos está diciendo que si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. La pregunta es, ¿el hombre hoy en día tiene fe en qué? ¿Qué es la fe? ¿En qué es que está cimentada la fe del hombre hoy en día? ¿En qué? Porque dice que yo tengo fe, yo creo en Cristo. Pero ¿qué es lo que tú crees de Cristo? ¿Qué es lo que tú crees? No, que muchas personas dicen que no, sí me salvó de los problemas, de la drogadicción, de todas estas cosas. ¿Qué estás hablando? Aquí está diciendo algo muy diferente. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién? Adán. Maldita, dice el Señor, maldita la tierra por causa tuya, le dijo Dios a Adán, la muerte entró por él. Aquí no está diciendo, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren en Adán, también en Cristo seréis vivificados, dice las Escrituras. Así que claramente nos está diciendo que no se trata de nosotros. Lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer no tiene ninguna importancia delante de Dios. Porque nosotros, dice la Escritura, que fuimos maldecidos por la desobediencia de un hombre, Adán. Esa era nuestra condición, injustos. Eso es injusto, destituidos de la gloria de Dios. Ahora sí, nosotros tenemos que recibir esa palabra, porque la salvación también viene por la obediencia de un hombre que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros vamos a buscar de Dios, ¿sí? A una congregación X, ¿cierto? ¿Y qué nos dice? No, primero arregla tu problema y después viene. Es como cuando pongo este ejemplo que es que tú vayas al doctor, es que estoy enfermo, y el doctor te diga, no, vaya primero cúrese y después viene. Así están haciendo. Entonces aquí nos están diciendo que nosotros, cuando nos responden así, nos están diciendo es que ve y arregla tu problema. ¿Cómo podemos arreglar nuestro problema si la Escritura está diciendo que estamos destituidos de la gloria de Dios? Dios no puede recibir nada de nosotros. Como hombre no podemos hacer nada. ¿Sí? Pero ¿qué nos está diciendo las Escrituras? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados. Pero cada uno según su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Entonces, mire, aquí le dice algo muy interesante que nosotros tenemos que tener en cuenta, y más en estos tiempos, porque hay muchos engañadores. Entonces, mire, Dios maldijo la tierra, todo que la tierra produjo, los animales, todo. Nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. Vamos a leer que hasta en el mismo Génesis hay la palabra, o sea, hay la promesa, y nosotros no nos damos de cuenta. ¿Por qué? Porque no escudriñamos las Escrituras. Vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Vamos a leer donde dice, en el Génesis capítulo 3, en el versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esta es la redención. Que a pesar de nuestra, digamos que la condición del hombre, que a pesar de su condición caída, destituida de la gloria de Dios, dice Jehová, dice Dios, he aquí que el hombre es uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Hay un árbol.
de la vida, que a pesar de la condición que fuera, si comiera el hombre, viviría para siempre. Pero Dios lo sacó ¿del qué? Del Edén, porque el árbol estaba en el Edén. ¿Sí? Ahora miren esto, vamos a leer Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Vamos a leer Juan capítulo 15, versículo... Vamos a leer todo Juan capítulo 15. A nosotros vamos a las congregaciones que nos dicen, no, vete, arregla tu problema y después viene. Así nos dicen, vete, arregla tu problema y después viene. Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice el Señor. Ya vosotros estáis limpios. El Señor dice que ya estamos limpios por la palabra. ¿Y cuál es la palabra? El Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo por medio de Él, no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados. Dios remitió, dice las Escrituras, los pecados de todos nosotros en Cristo Jesús. Voy a tomar aquí Jesús y el pecado estaba en nosotros. ¿Sí? Dice la Escritura que Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando el mundo por medio de Jesucristo, no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados. Dios remitió los pecados que estaban en nosotros por la desobediencia de Adán, los cargó en Cristo, porque Cristo descendió del cielo, allá no había pecado. Él no es, dice él que él no cometió pecado. Aquel que no cometió pecado porque siempre estaba en el Padre, Dios remitió los pecados en Cristo. ¿Sí? El Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Sí? Murió, el pecado fue destruido, la paga del pecado es muerte, y resucitó para nuestra justicia. Ese es el Evangelio. Entonces dice, ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por esa palabra. Si en verdaderamente la crees, eres limpio. Si no, para ti Cristo no ha muerto, para ti Cristo no resucitó. Y por eso nos dice, si Cristo en verdad no resucitó, pues aún estás en vuestros pecados. Pero Cristo resucitó para nuestra justicia. ¿A quién quieres creerle? ¿A la palabra de Dios o al hombre mentiroso? Mire, ya vosotros estáis limpios, dice Juan capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanece en mí, dice el Señor. Permanece en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada. ¿Qué te dice el hombre mentiroso? Vete, arregla tu problema y bien. Cuando el Señor está diciendo lo contrario, permanece en mí. ¿Por qué? Por la palabra. Hay mucho engaño en este tiempo. Entonces mire lo que la palabra nos está diciendo, permanece en mí. Lejos de mí nada puedes hacer. Si te vas, morirás. Aquí dice la Escritura. ¿Sí? Todo fruto que dice vamos a leer nuevamente porque es muy interesante para que guarden esta palabra. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Quién? Dios, para que lleve más fruto. ¿Quién es el que permite que llevemos más fruto? Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que hace la obra. Él es el labrador, dice las Escrituras. Permanece en mí, es el llamado que Dios nos está haciendo. Permanece en mí. ¿Qué es permanecer en Dios? En su palabra.
Dice, permanece en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneces en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, lleva mucho fruto, porque separado de mí nada puedes hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces miren, destituidos de la gloria de Dios por la desobediencia de un hombre que fue Adán. Ahora nosotros, por la obediencia de un hombre, Jesús, no se trata de lo que tú hagas o dejes de hacer, sino por lo que hizo Él, nuestro Señor. Esa es la obra, no es obra de hombre, es la obra de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Remitió los pecados de todos nosotros en Cristo. Dios no los tuvo en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos, ¿qué íbamos a hacer nosotros? Dios era el que tenía que hacer la obra. Y así fue, así lo decían los profetas y así lo cumplió. Entonces vamos a leer Hebreos 10. Yo siempre leo Hebreos 10, pero yo recibí la salvación por Romanos capítulo 3, versículo 21 en adelante. Cuando quise compartirlo con la congregación a la que yo asistía, ¿sí? Yo les decía, hermanos, miren lo que dice aquí. Y ellos ninguno entendía lo que yo les estaba hablando. Y eso que yo estaba leyendo, no entendían. Y entonces me decían que yo era un mentiroso, que estaba equivocado, que siguiera leyendo las escrituras. Y todos a los que yo les hablaba, ellos me decían, estás equivocado. Y yo dije, ¿será que estoy equivocado? Llegué a cuestionarme. Y yo le dije, Señor, si yo estoy equivocado y estoy hablando mentira, prefiero que me quiten la vida porque no quiero hablar mentira. Entonces, ¿dónde busqué? Seguí buscando porque la fuente es la palabra. Y Dios me llevó a Hebreos 10. Hebreos 10, donde dice que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre. Confirmó, o sea, todas las escrituras lo dicen claramente. Vamos a leer Hebreos capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían más ya conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pudieron quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificios y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea, como la escritura lo decía. Dios no se agradó de los sacrificios. ¿Por qué? Porque todo estaba maldito. Pero ¿por qué Dios permitió esto? Para darnos sombra. Por eso dice el Señor aquí, el Espíritu de Dios hablando, de nuestro Señor hablando, mas a mí me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, o sea, esos sacrificios que no sirvieron. Dice, quítalo primero para establecer esto último, que nuestro Señor Jesucristo. Ese es el nuevo pacto que Dios dice. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Dios es eterno, lo que Dios lo hace una vez para siempre. Nosotros como hombres no, nosotros somos temporales y tenemos que estar haciendo las cosas porque nuestro tiempo es corto. Pero Dios es eterno, Dios no se rige por el tiempo. Él es eterno, para Él un día es 1000 años y 1000 años como un día. Entonces mire, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecho una vez para siempre. Entonces esas son las buenas noticias, ¿sí? De ser injusto, ahora somos justos. Eso es lo que debemos nosotros anunciar. Pero cuando las personas vienen, digamos que con
con ese anhelo de conocer de Dios y estas cosas, lo que hacemos es, no, tú eres injusto. Tú no vas a heredar el reino de Dios porque andas haciendo esto, andas haciendo esto. Cuando Dios nos está diciendo otra cosa, que no es por lo que tú hagas o dejes de hacer, sino por la desobediencia de un hombre fuimos constituidos pecadores, pero que así también ahora por la obediencia de un hombre, Jesucristo, ahora somos llamados justos. La Escritura nos lo está diciendo. Entonces, las Escrituras nos revelan esto. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos callar cuando escuchamos mentirosos hablando mentira? Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Para siempre. Te hago una pregunta. ¿Aún crees que eres pecador? No, yo soy pecador porque todos los días peco. Dios dice que permanece en mí, no peca, porque Él lo limpia, o sea, en Él. O sea, Adán, todos murieron. En Cristo todos son vivificados. ¿En qué estás? ¿De qué lado estás tú? Ya sabes por qué en el Génesis el Señor dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Estás acá o estás acá? ¿Dónde estás tú? O estás en el medio aquí como los tibios. Estás acá y un pie acá y otro pie acá. No, o estás aquí o estás acá. ¿Dónde estás tú? Si eres pecador, entonces sigue siendo pecador. Pero no creas que porque hagas o dejes de hacer, Dios va a tener en cuenta, no, porque Dios ya envió a su Hijo. O sea, no hay, o sea, despreciar esto, te va a llevar al infierno. Entonces, ese es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo que estaba escrito. Que estaba escrito que Dios quitaría el pecado en la tierra un día, que a pesar de que cada uno se desvió, cada uno cogió su camino, mas Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. Eso era el que crea en eso es salvo, mas el que no crea será condenado. Y no hay más cosa más terrible que un hombre sea condenado. Y dice la Escritura que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad, para que pasen de la potestad de Satanás a la luz del Hijo de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 21. Todas las Escrituras hablan de eso. Lo que pasa es que nosotros, con nuestro corazón, dice, endurecido, y nuestros pensamientos, Dios nos habla y nosotros, ¿qué hacemos? Torcemos las Escrituras, porque como no encaja en nuestra lógica lo que está diciendo Dios, entonces nosotros torcemos las Escrituras para nuestra propia perdición, porque Dios está diciendo una cosa. Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Por qué no hay diferencia? Porque todos estaban destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición. Pero mira lo que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente, gratis. ¿Saben qué es gratis? Gratis. No tienes que pagar, no tienes que hacer nada. ¿Qué le vas a dar a Dios? Es gratis, Dios dio todas las cosas. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesucristo. Dios te justifica si eres de la fe. Si no eres de la fe, eres injusto. Y los injustos no heredarán el reino de Dios. No te equivoques. ¿Sí? Dice, ni fornicario, ni adulto, ni blasfemio, ni idólatra, ni todas estas cosas, ni lo que se echa con varones, heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque son injustos.
Pero ¿qué dice el versículo 11 de 1 Corintios capítulo 6? Que hay un video, que hay una controversia porque todo el mundo me está diciendo que soy mentiroso y todas estas cosas, pero a mí no me importa, porque la palabra dice una cosa. Entonces, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? Entonces, miren lo que dice el versículo 11 de 1 Corintios capítulo 6. Pero eso eran algunos, eran. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos lavó, ya nos justificó, y como garantía de haber respondido con fe, nos ha sellado con su Espíritu Santo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, vamos a concluir. ¿Qué es lo que dice las Escrituras? Que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Eso está diciendo las Escrituras. Concluimos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué es lo que estamos hablando? ¿La conclusión cuál es? Que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, ¿tú te quieres justificar que por la ley? Pues sigue justificándote por las obras de la ley. Ninguno se justificará por las obras de la ley, porque el justo por la fe vivirá. ¿Es Dios pues solamente Dios de los judíos? No es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que la cumplimos la ley. La ley demandaba muerte, Cristo murió. ¿Invalidó la ley? No, la cumplió. La ley demanda muerte, Dios murió por nosotros. Entonces ya no somos nosotros, es Él. Y ese es el misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo, no somos nosotros. Nosotros no somos nada. Pero si permanecemos en Él, dice las Escrituras, y Él en nosotros, Él nos limpiará y nos llevará. Ya se nos pasó, hermano, vamos a leer por último Romanos 8. Aunque ya concluimos, ¿no? La palabra dice concluimos pues, ¿qué dice? Que el hombre es justificado. Sí, pero también a veces en Génesis Dios le dio a la serpiente y que comerá del polvo de la tierra. O sea, Satanás se alimenta del hombre. Sí, entonces, pero Satanás, ¿de qué hombre se alimenta? Pues el que no tiene la palabra. Romanos capítulo 8. Ahora pues, Romanos capítulo 8 lo dice. Aquí estamos leyendo, aquí no estamos interpretando nada, ¿no? Porque cuando nosotros intentamos interpretar, interpretamos nuestros pensamientos, por nuestra lógica. Y eso es vano. Las Escrituras nos dicen que no debemos aprender a no pensar más de lo que ya está escrito. Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quieres andar conforme a la carne? Pues al yo mismo, al querer yo hacer o al dejar de hacer. Eso es, a los que no andan conforme a la carne, porque yo descansé de mis obras, que son malas. Dice el Señor que todas mis obras son malas, desde que nací hasta que voy a morir son malas. Entonces, ¿en qué me refugiaré? En Cristo. Dice el Señor, ¿a dónde iré, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? La palabra. La palabra. ¿Qué me dice la palabra? Que Dios ya me lavó, que Dios ya me justificó, que soy perfecto, sin mancha, sin arruga. Nos dice real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Eso lo dice la Escritura.
¿A quién le creeré? ¿Al hombre o a Dios? Dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Quiénes son las cosas de la carne? Fornicación, adulterio, blasfemia, idolatría, todas esas cosas son de la carne. ¿Y quién piensa en todo eso? Es que mira, está adulterando. Es que mira, un fornicario. Es que mira, tienes que dejar de hacer. ¿Quiénes piensan en eso? Los que son de la carne. Y los que son de la carne no pueden agradar a Dios. La palabra lo está diciendo. ¿Sí? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Hermanos, aquí hemos leído, ya se nos acabó el tiempo. Espero que hayan entendido la palabra. Los hermanos, sé que no hay duda, sé que entienden y comprenden. A los amigos, el llamado es a que crean lo que las escrituras dicen. Cristo ya efectuó, dice la escritura, Cristo efectuó la purificación de nuestros pecados. El que crea en eso es salvo, mas el que no crea ha sido condenado. Hay que creer para pasar de muerte a vida, para pasar de injusto a justo. Ya no somos injustos, porque Dios nos ha dado el cielo. Dice el Señor, no temas manada pequeña, porque a vuestro Padre Celestial le ha placido darles a vosotros el reino. Dios está diciendo que nos da el reino. El hombre que dice, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Cuando el Señor está diciendo, yo te lo di, pero ¿por qué el hombre piensa de esa forma? Porque está desechando la palabra de Dios. ¿Quién les está enseñando eso? ¿Quién les está enseñando lo contrario a lo que Dios dice? Pues Satanás. Satanás alimenta el polvo de la tierra. Es Satanás. Eso es lo que ellos... Y Satanás, ellos se dejan llevar por lo que ven, tal como Eva. Y vio Eva que el árbol era bueno y agradable a la vista y árbol codicioso para alcanzar la sabiduría. Vio lo que ve, lo que ve. A nosotros no andamos por vista, sino por fe. Entonces, mire, hermano, espero que hayan entendido y comprendido realmente. Hay mucho engaño y es necesario que lo hagan. ¿Por qué? Porque la palabra nos lo dice. Que en el final de los tiempos, para que Cristo venga por su iglesia, tiene que haber apostasía. Y esa es la apostasía. Tiene que manifestarse el hombre de pecado, ese que vive hablando de todo el tiempo pecado. Ese es el hombre de pecado. No es uno, dice que son muchos. Muchos vendrán en mi nombre. Ese es el anticristo, el que ya está. Ya ustedes lo ven, sino que las personas se han hecho una idea de las películas, pero es falso. El anticristo son todos ellos que tienen apariencia de cordero, pero por dentro son lobos rapaces. A ellos a los que el Señor les dijo, hipócritas, que parecen, a la verdad parecen sepulcro blanqueado, pero por dentro están llenos de muertos. Esos son los que son injustos, por eso hablan de injusticia. Ellos no pueden hablar de la justicia de Dios porque no la tienen. Y no pueden hablar de algo que no tienen. Ellos hablan de lo que ellos tienen. ¿Qué tienen? ¿Qué es lo que ellos tienen? Injusticia. Por eso hablan siempre de injusticia. Por eso cuando leen la Biblia, injusto, sí, injusto, porque se identifican por lo que ellos son, injustos. Es más, no necesitamos ni decirles malditos. La Escritura ya les está diciendo. Son injustos. Y ya saben para dónde van los injustos, ¿no? Entonces, hermanos, vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por este día, por tu palabra. Sabemos que estamos en el fin de los tiempos, Señor, y que es necesario que todo esto que estamos viendo, Señor, sea así, porque para que se cumpla tu palabra, Señor. Tu palabra dice que en el final de los tiempos el amor de muchos se enfriará, pero aquel que persevera hasta el fin será salvo. Así dice las Escrituras, perseverar en tu palabra. Eso es lo que tú quieres decir. Por eso también dice, no crea todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Porque el que ha sido justificado del pecado, el justo, habla árbol de vida. Ese árbol de vida que estaba en el Edén, que tú dijiste, ahora pues que no alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. Ese árbol de vida es nuestro Señor Jesucristo. Y por Él, Señor, por Él, ahora somos salvos, por su obra, por lo que Él hizo, por su obediencia, somos salvos.
Y por la fe ahora permanecemos en Él y estamos en Él, y el que está en Él no peca. ¿Por qué no peca? Porque en Él no hay pecado. Donde había pecado era en Adán, pero en Cristo no hay pecado. Entonces permanecemos en Él y no pecamos. No podemos pecar, dice tu palabra. No pueden pecar porque la simiente permanece en nosotros. Gracias, Señor, por esa palabra. Gracias, Señor, por darnos un corazón nuevo para comprender tu escritura, Señor. Te pedimos por los hermanos que están por todo el mundo anunciando el Evangelio y que están siendo atacados, calumniados de todo, Señor. Dale la fortaleza. Tu palabra dice que cuando estas cosas pasen, bienaventurado soy, cuando por mi causa, por tu causa, no es por nosotros, Señor, es por tu causa. Tu palabra lo dice. Porque cuando por mi causa digan toda clase de males mintiendo. Alegraos porque vuestro galardón es mucho en el cielo. Bendito sea tú, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Hemos orado y te lo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos y amigos. Sé que hay muchas personas que nos atacan. En las escrituras hay un mensaje de cuando nuestro Señor fue crucificado. Habían dos hombres al lado de él. Los dos injuriaban al Señor, pero pasó un milagro. Uno de ellos cambió, ¿sí? Uno de ellos, al verse presionado por la muerte, ¿sí? Y esa es la condición de toda la humanidad, está condenada a muerte. Pero hasta que no se dé cuenta, el hombre no puede mirar a nuestro Señor Jesucristo. Y este hombre pasó así, de estar injuriando a nuestro Señor Jesucristo, al final, ¿qué dijo? De hecho, comenzó a también como que a reprender al otro. Tú aún ni siquiera en tu lecho de muerte temes a Dios. Y mirando al Señor le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. El Señor ahí crucificado. Y el Señor tenía claro qué es lo que venía a hacer. Y el Señor es tan bondadoso. Porque uno como hombre, o sea, si yo te hablo de mí, yo diría, no, tú no estás burlando de mí. Ah, ¿qué? Vete para allá. Pero el Señor no dijo así, por eso Dios dice que Él no es hombre. Y eso es lo bonito. ¿Y qué le dijo el Señor? De cierto, cuando dice de cierto, jura que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que todas estas personas que se burlan de nosotros, que nos calumnian y que al final, que todas esas calumnias y todas esas burlas, al final sea para salvación. Y eso no es mío, eso es de Dios, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque es terrible lo que se viene para este mundo, es terrible estar destituido de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, gracias por la palabra. Nos vemos hasta el próximo sábado. Chao.